¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos listos para continuar con nuestro estudio en materia de escatología. No quiero avanzar sin enviar un saludo afectuoso y entrañable a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Espero que se encuentren prosperados, amparados de la mano misericordiosa y generosa de nuestro Dios. Que el Señor les guarde donde quiera que estén, hermanos. Y asimismo también un saludo a mis hermanitos del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo. Que el Señor les dé toda la sabiduría, toda la diligencia, toda la responsabilidad necesarias para que podamos salir adelante en este curso que, pues a pesar de las limitaciones y los desafíos impuestos por la contingencia en que nos encontramos, habrá de ser bendecido por nuestro Dios. Con la ayuda del Señor vamos a poder avanzar en nuestra formación teológica. Aquí vamos a comenzar con un estudio que tiene que ver con el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 es un pasaje muy controvertido a lo largo de la historia, muy dado a polémicas y debates, precisamente porque la mayoría de las personas consideran que la perspectiva que alguien tenga de Apocalipsis 20 determina su nivel de ortodoxia o su nivel de comprensión de la escatología bíblica. Yo creo que se ha impreso a lo mejor demasiada importancia a este capítulo, no que no sea importante en realidad, sino que no ha de ser el filtro por el cual se evalúe si una persona es o no es bíblica. Es decir, yo creo que Apocalipsis 20 es muy importante y cada quien tendrá su perspectiva muy particular. Yo tengo mi propia perspectiva. La iglesia presbiteriana tiene en lo general su perspectiva bien definida sobre este capítulo, pero no es la base del cristianismo la que estamos tratando en ese capítulo, no es la doctrina fundamental. Si yo me encuentro con un hermano que sostiene la salvación por gracia, por medio de la fe solo en Jesucristo, que sostiene la inspiración, la inerrancia y la suficiencia de las escrituras, estoy ante alguien a quien puedo llamar mi hermano en Cristo. Y a lo mejor no compaginamos en nuestros puntos de vista respecto a Apocalipsis 20, pero ese no es motivo para crear un cisma o una división hacia adentro del cuerpo de Cristo. Es con esa actitud con la cual quisiera que vayamos al estudio de este capítulo. No es mi deseo hacer mofa ni tampoco una sátira de las perspectivas opuestas a la que yo sostengo o a la que sostiene la iglesia a la cual pertenecemos, pero vamos a contornear entonces las diferentes perspectivas y esperemos que la palabra de Dios sea la que nos guíe y la que afirme cuál es la que más se aproxima al mensaje completo de las Escrituras. Entonces ese es Apocalipsis 20, un pasaje que hay que tratar con cuidado porque hay muchas diversas facciones, diversos pensamientos envueltos y por lo mismo necesitamos humildad al estudiar un pasaje así. Eh, no llenarnos de la idea de que solo yo tengo la razón o que mi perspectiva es la única que ha de prevalecer. Finalmente, como reformados, sostenemos que lo que ha de prevalecer es el mensaje de las escrituras por encima de todo. Entonces, la pregunta no es quién tiene la razón a priori, sino la pregunta es qué dice la Biblia. Y entonces podremos evaluar quién se aproxima más al mensaje de las escrituras. ¿De qué trata entonces Apocalipsis 20? Porque ya hablamos mucho de cómo se ha generado polémica al respecto, pero ¿de qué trata? ¿Qué podría ser tan controversial que da pauta a tantos debates y polémicas? Bueno, en realidad el tema no es tan controversial. El tema es un tema de lo más conocido para nosotros los cristianos. Y lo quiero demostrar con base en estos versículos seleccionados de Apocalipsis capítulo 20. El versículo 4, por ejemplo, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es un versículo un tanto sencillo,
los que no han faltado a la lealtad, los que no han dado su brazo a torcer, están con el Señor. No importa si en esta tierra fueron decapitados, no importa si fueron perseguidos y llevados a muerte, ellos reinan con Cristo 1000 años. Y esa última frase es la que da pauta a la polémica. Esa cifra, 1000 años, ¿cómo se ha de entender? ¿Son 1000 años literales o son 1000 años simbólicos? ¿Son 1000 años futuros o son 1000 años presentes? ¿Son 1000 años de los cuales la iglesia va a participar o la iglesia va a ser retirada para que otro pueblo o otra entidad participe de estos 1000 años? Todo eso está envuelto en la discusión respecto a Apocalipsis capítulo 20. Ahora, antes de hablar de la cifra, y eso va a pasar hasta dentro de 1 o 2 capítulos más, hablemos de lo que es obvio a partir del texto. Y lo que es obvio es que hay tronos, es decir, hay gente que gobierna junto con Cristo, hay gente que reina junto a Cristo. No solo lo dice aquí, el versículo 6 también repite esta misma idea. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuevamente la cifra, 1000 años. La promesa de que estas personas son bienaventuradas porque pueden reinar con Cristo. Y el sentido, la bienaventuranza, recuerden que es una felicitación, una expresión de gozo, es como decir afortunados, felices, los que tienen parte en esta resurrección. La segunda muerte, y recordemos que la segunda muerte en el mismo libro de Apocalipsis se nos dice que es el ser lanzado al lago de fuego, al infierno. Bueno, los que reinan con Cristo durante estos 1000 años pueden estar tranquilos porque el infierno ya no es una amenaza para ellos. Así es que estamos hablando de gente que se puede sentar en el trono o se puede sentar junto a Cristo, gente que puede reinar con Cristo durante 1000 años. Y la idea también está presente en el versículo 11, donde dice, vi un gran trono blanco. Ya no es cualquier trono, sino es el gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyen la tierra, el cielo, y no hay lugar para ellos. Este gran trono blanco ha de permanecer para siempre, es un reino eterno, es un imperio que no tendrá fin. Y cuando consideramos este tipo de expresiones, gente que puede reinar con Cristo 1000 años, gente que puede sentarse para gobernar con Él, y un gran trono, pues parece que es obvio que el tema del cual estamos hablando es nada más y nada menos que el reino de Cristo. De eso trata Apocalipsis 20, el reino de Cristo. Más importante que incluso determinar si la cifra es simbólica o literal, más importante que determinar si habrá o no una tribulación antes de los 1000 años o después de los 1000 años, lo que hay que determinar es lo más sencillo, y es que estamos hablando del reino de Cristo. Y no solo Apocalipsis nos habla del reino de Cristo, toda la Biblia nos habla del reino de Cristo, anticipado desde la época de la monarquía en Israel, donde a David se le promete que uno de sus descendientes se sentará para siempre en su trono y juzgará a su pueblo. Anticipado también por todos los profetas, especialmente profetas como Isaías, que dice que vendrá alguien a poner fin a toda la desesperanza y todo el pecado y dará su vida como siervo por su pueblo. Y consumado o traído a la realidad en el Evangelio de Jesús. Recuerde que el Evangelio de Jesús abre con la noticia de que ha nacido el rey, no solo el rey de los judíos, ahora lo sabemos, sino el rey de reyes. El reino de Cristo es el tema central de este pasaje, y por ahí vamos a comenzar, por esta idea. No es nada nuevo, Jesús mismo no hablaba de otra cosa con más pasión y con más insistencia que del reino. Dice Mateo 4:23 que él recorría por toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. El evangelio, o sea, la buena noticia es que el reino de los cielos se había acercado.
De igual manera, Mateo 9:35 nos confirma que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Es decir, Jesús no adaptaba su mensaje conforme llegaba a un nuevo lugar. En cada lugar que iba, en cada lugar en el cual podía predicar, no hablaba de otra cosa que no fuera el evangelio del reino. Y es importante para nosotros entender el mensaje de Apocalipsis 20. Estamos hablando del reino de los cielos. Un reino que hay que considerar si es un reino futuro o un reino presente, porque cuando Jesús nos enseña a orar, aquella famosa oración del Padre Nuestro, nos dice: ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Como en una especie de expectativa, como algo que anhelamos que venga, como algo que pues todavía no disfrutamos del todo, todavía le falta algo para ser pleno. Todos los cristianos, cuando hacemos esta oración, estamos orando porque venga el reino del Señor. Y entonces podría parecer, bueno, si estamos orando para que venga, a lo mejor es porque todavía no está, es algo futuro. Sin embargo, el mismo Jesús habló del reino en términos de algo presente. Lo hacía cuando decía cosas como el reino de los cielos se ha acercado. O cuando dijo a sus discípulos, tras la resurrección y previo a su ascensión al cielo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo es: yo mando, yo gobierno, yo tengo autoridad plena y absoluta. Está hablando de su carácter de gobernante absoluto. Y en Lucas 17, del 20 al 21, nos dice esta misma expresión. Le preguntan los fariseos: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y él responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque, mucho cuidado, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Es algo presente, está diciendo Jesús. Así es que cuando hablamos del reino estamos hablando de esta doble manifestación, una manifestación ya presente, pero una manifestación también futura de la cual esperamos pues poder ser partícipes. Es como cuando las personas están esperando a su bebito. Todos hemos visto en alguna ocasión esta experiencia: papás primerizos, papás que van por primera vez a poder experimentar el gozo de tener un hijo en sus brazos. Y a lo mejor no falta quien se hace la pregunta: ya los podemos felicitar desde ahorita, ya les podemos decir felicidades papás. ¿Qué pasa si es 10 de mayo pero el bebé todavía tiene 5 meses en la pancita de mamá? ¿Ya podemos felicitar a la mamá o nos esperamos hasta el próximo año a que nazca? Y hay gente que, ya sabes, felicita a la mamá desde el vientre desde que el bebé está en el vientre de su mamita. Felicita a la mamá y le dice: felicidades mamá, porque ya es mamá, porque entendemos que en ese vientre ya hay una persona y que es solo cuestión de días o de meses para que podamos tenerle. Entonces, en un sentido, ellos ya son papás. En un sentido, ellos ya tienen la dicha, el gozo de ser papás. Pero en otro sentido, ellos todavía no son papás, no han visto la plenitud de esta experiencia, no han podido cargar a su bebé, no han podido cambiarle los pañales, no han tenido en sus brazos a su pequeñito. Entonces, estamos hablando de una realidad que ya es presente, pero que aún no es plena. Y esa es la forma en la cual debemos pensar cuando hablamos del reino de Jesucristo. Algo que ya es presente, ya está en desarrollo, pero aún no llega a su plenitud. Y nota que estoy usando una analogía que usa el mismo hermano Pablo en su carta a los Romanos cuando se refiere a la esperanza que tenemos y el anhelo de la creación por ser renovada. Pablo dice en Romanos 8 que la creación está como con dolores de parto, es decir, ya está a punto de que dé a luz a la nueva creación, pero todavía no. Apenas estamos en proceso de... Y eso pasa con el reino. Así entendemos la idea del reino. Está en proceso de, está camino a. Ya ha comenzado, ya disfrutamos gran parte de las bendiciones que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio y porque está reinando ahora a la diestra del Padre, pero hay algunas situaciones que están pendientes todavía. Entonces hablamos de esa dinámica.
Con todo, lo que estamos diciendo es, independientemente de la postura milenial que cada quien tenga, todos estamos de acuerdo en que Cristo Jesús es Rey y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis 11:15 lo afirma en esta frase que llegó a ser importante cuando Jorge Federico Händel compuso su famoso Aleluya en la obra El Mesías. Esta frase es la que retumba una y otra vez en el Aleluya. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese trono no está vacante, ese trono jamás será desocupado, el rey se ha sentado en su trono y reinará por los siglos de los siglos. Todos los cristianos estamos de acuerdo en eso. Entonces hablemos un poquito acerca de cuáles son las características de este reino de Jesucristo, para posteriormente ir a asuntos más específicos. ¿Cuáles son las características de este reino de Jesucristo? Bueno, hablamos de un reino de autoridad, ¿sí? Porque de nada sirve un rey que está allí nada más de adorno, o un rey que tiene una corona pero no tiene un dominio real. No, este rey tiene dominio real y absoluto. Este rey tiene tanta autoridad que en Apocalipsis 20, del 1 al 2, lo primero que se nos dice es que incluso puede encadenar al diablo, a la serpiente antigua, y atarla. Es decir, tiene tal autoridad, tan control, que aún a sus enemigos los tiene sometidos. Así es el calibre de su autoridad. Nosotros vemos hoy cada vez más presente una movilización en diversos países hacia la anarquía. No sé si usted ve las noticias, pero la gente tiende a rebelarse contra las autoridades. Creo yo que con cierta razón a veces, y también creo que es parte de la tendencia pecaminosa a rebelarnos contra todo lo que parezca autoridad. Pero en este reino no hay anarquía, no hay alguien que se le pueda poner al tú por tú a Jesucristo. Este rey tiene control absoluto, autoridad total, se hace lo que él desea, se cumple su dictamen, su veredicto, su propósito. No hay quien se le oponga. Él no sabe competir, él siempre sale ganando. Es un reino de autoridad. Hoy vamos a ponernos un poquito doxológicos y vamos a citar algunos himnos que nosotros entonamos en la iglesia, al menos en la iglesia a la cual tengo el gusto de pertenecer. En el himnario de mi iglesia, el himno número 60 se llama Soberano Señor de los Mundos. Me encanta ese himno, de hecho es el himno lema de nuestra iglesia. Y si te das cuenta, esta estrofa habla mucho de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, soberano Señor, Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están en el cielo, en la tierra, el averno, todo a ti sujetándose está. Este es un himno que logra captar la idea de la absoluta autoridad de nuestro Dios. Todo se sujeta a él en el cielo, en la tierra, aún el mismo Averno, aún esa serpiente antigua está bien amarrada bajo su autoridad. Y dice más abajito, por lo mismo nosotros estamos sometidos a tu voluntad y con santo desear esperamos que establezcas tu reino de paz. Aquí lo mismo, esta estrofa logra captar esta doble dimensión de la realidad del reino, ¿no? Todo ya está sujeto al Señor, es algo que ya es presente, sus decretos se están cumpliendo, pero esperamos que se establezca su reino, es decir, ya gobierna, ya tiene autoridad plena, pero esperamos que sea establecido plenamente. Sí, está en proceso de llegar a su culminación. Y es un himno muy bello, muy correcto en su contenido, que por lo mismo debemos nosotros considerar cuán real es en nuestras vidas, porque no se trata nada más de cantar acerca de la soberanía de este rey, sino de vivir bajo la soberanía de este rey, en sometimiento, en mansedumbre, en real obediencia. Esa expresión, nosotros estamos sometidos a tu voluntad, aquí tenemos que hacer un ejercicio de introspección y preguntarnos, ¿es así? ¿Estoy sometido a la voluntad de este rey? ¿Este rey es el soberano Señor de mi vida?
De verdad, yo deseo que su reino se instaure sobre mi vida, mi familia, mi negocio, mi trabajo, todo cuanto hago, porque de eso se trata la vida cristiana. Básicamente se trata de vivir bajo el señorío de Jesucristo, bajo su autoridad. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis 20, es importante tener definida nuestra postura respecto a los 1000 años, pero creo que antes de debatir sobre si estos 1000 años son simbólicos o son literales, tenemos que hacer un análisis y preguntarnos cuán sometido estoy yo a este reino. Porque me parece que es más importante en realidad. Tendrá mayor trascendencia mi sometimiento o mi rebelión a este rey que la postura escatológica que termine enarbolando. Entonces, este es un reino de autoridad, pero es también un reino de verdad. Es un reino donde solo impera la verdad. No hay engaño, no hay mentira, no hay fraude. Este rey es un rey 3 veces santo, así es que su reino es un reino de verdad. Y mira cómo esta verdad contrasta con lo que Apocalipsis 20 nos retrata también. Dice que Dios prende, o sea, apresa a este dragón y luego dice la serpiente antigua. Es como un eco de el pasaje de Génesis capítulo 3, aquella serpiente que tentó a nuestros primeros padres, que les engañó, les engatusó y ellos cayeron en su engaño. Esta serpiente está bajo el control de Dios y Dios le ha atado de manera que ya no puede engañar a las naciones hasta que sean cumplidos 1000 años. Es decir, durante todo este periodo en el que Cristo reina, Satanás no puede engañar. Satanás no tiene pues carta abierta para hacer de las suyas. Es importante porque Jesús se presenta en las Escrituras como aquel que es la verdad. Él da testimonio de la verdad. Según el mismo apóstol Juan, que escribió también el Evangelio, nosotros vimos su gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, el reino de Cristo es un reino de verdad, es un reino donde no puede haber lugar para el engaño, para el fraude, la tranza, la mentira, la corrupción. Todo eso es parte de lo que Dios abomina, porque ese es un reino de verdad. Y nosotros debemos de atesorar esa verdad y esperar ser dirigidos, moldeados, transformados por esa verdad de nuestro Dios. Esta verdad es la que se convierte en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Por eso es importante que nosotros crezcamos en conocer a aquel que es la verdad y escudriñar su palabra que es verdad. Porque el mundo en que vivimos está lleno de engaños. La palabra nos dice que debemos cuidarnos. Según Hebreos capítulo 3, versículo 13, debemos exhortarnos los unos a otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Todo pecado es un engaño, pero aquel que es parte del reino de Cristo no está en el engaño, no está en la mentira, sino que está en la verdad y por eso mismo puede hacerse a un lado del pecado. Marcos 4:19, Jesús hablando en su parábola del sembrador, nos advierte que hay una semilla que termina por ahogarse porque el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es que la vida cristiana consiste en una vida de sometimiento a la autoridad de Cristo y una vida de perseverar en la verdad para estar libres de todo engaño. Y vaya que hay engaños a nuestro alrededor. Esta serpiente antigua está atada en un sentido, pero tiene cierto margen de acción y por eso debemos contrarrestar con el bien el mal, la mentira con la verdad de Dios, las tinieblas con la luz. Y esa es la forma en la cual debemos nosotros perseverar en crecer en la verdad de nuestro Dios. Este himno que habla de el caminar con Cristo de un cristiano, el himno 336 del himnario de mi iglesia, una de sus estrofas dice así: el mundo está muy cerca y abunda tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Está hablando de la realidad que enfrentamos los cristianos
en este mundo donde ya reina Cristo, pero todavía no ha llegado a la consumación de todas las cosas. Y entonces debemos cuidarnos de estos sutiles engaños, de estas pasiones necias, de las tentaciones que nos prometen cosas aparentemente buenas, pero son solo deleites temporales. Y entonces viene este clamor: ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Gran parte de ese escudo, de esa protección que Dios nos ha dado, es la verdad revelada en las Escrituras. Tú sabes, Jesús dijo que conociendo la verdad nos haría libres. Así es que mientras más permanezcamos aferrados a la verdad del Señor, mientras más la conozcamos y la obedezcamos, el diablo no tendrá autoridad sobre nosotros. ¿Sabes lo que dice Santiago, no? Resistid al diablo, someteos a Dios, y entonces el diablo huirá de nosotros. Este reino es un reino de autoridad y es un reino de verdad, y por lo tanto debemos vivir en sometimiento a Cristo y atesorando su verdad como útil para dirigirnos, para fortalecernos, para guiarnos en nuestra vida. Apocalipsis 24 continúa diciendo ahora que las almas de los decapitados ahora se encuentran delante del Señor. Dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nota el contraste. Por un lado dice que estas personas fueron decapitadas, vaya, fueron muertas. Son los mártires de la iglesia, hermanos que fueron fieles en su testimonio de Cristo, hermanos que proclamaron la palabra del Señor, y por causa de esto fueron decapitados. El mundo los aborreció, el mundo los persiguió, y sin embargo, al final del versículo 4, donde dice que ellos no están muertos del todo, ellos viven y reinan con Cristo. Por más que el mundo le ponga oposición a la iglesia, por más que el mundo menosprecie al pueblo y al rebaño de Cristo, bueno, no pasa nada, el pueblo de Cristo se mantendrá victorioso. Habrá resurrección y hay esperanza, por lo tanto, para los creyentes en el Señor. Mira, en el año 2015 estas imágenes dieron la vuelta al mundo, no en las noticias, sino en círculos cristianos. Son noticias de cristianos que fueron llevados al sacrificio, a la muerte, por su fe en el Señor. No estamos hablando de una película de ciencia ficción, no estamos hablando de algo inventado, estamos hablando de escenas de la vida real, de nuestro siglo. Cristianos cuyo único error, cuyo único delito fue oponerse a un gobierno que trataba de callar el evangelio, un gobierno anticristiano que permite que las personas que son enemigos del cristianismo puedan simplemente acabar con la vida de los cristianos. Y mira, estas escenas todavía han de estar por ahí disponibles en internet. Son escenas tristes. Hermanos nuestros fueron muertos aquella tarde junto a una playa, decapitados. Y a lo mejor estos hombres perversos lo celebraron, creyeron que habían logrado una victoria en esta tierra. Lo que les dice Apocalipsis 20 es: ellos están vivos. Ellos no están en realidad en pérdida y no están en problemas. Nada se ha perdido, nada ha ocurrido que sea lamentable. Ellos reinan con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio. Todo aquel que es fiel hasta la muerte recibe la corona de la vida. El reino de Cristo es un reino de vida. Y es lo que celebramos nosotros como cristianos. Este reino es un reino de vida. Cristo no es un Señor de muertos, sino de vivos. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así es que por eso nosotros celebramos que, como dice Juan Calvino en sus instituciones, y como dice Martín Lutero en este himno tan importante llamado Castillo Fuerte, nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar, pueden destruir el cuerpo, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Este himno es un himno de la época de la Reforma.
y habla de esta realidad de vulnerabilidad que tiene la iglesia en este mundo. Habla de cómo en esta tierra sí nos pueden despojar pues de nuestros bienes, nos pueden perseguir, nos pueden tratar de callar, sin embargo nunca podrán demoler el reino de Dios, nunca podrá darse un golpe de estado contra este gran Señor. Siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Ese es el reino en el cual celebramos que nos encontramos, un reino de vida, de verdad y de autoridad, un reino donde nuestro Señor Jesucristo gobierna y gobierna no por un sexenio, no por un periodo, gobierna para siempre. Es un reino de vida, de verdad y de autoridad, y es un gran honor ser súbditos de este rey. Vamos a seguir hablando de más asuntos, pero vamos a dejarle hasta aquí por ahora. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube donde hay varios contenidos ya disponibles y otro canal en Spotify donde tenemos también bastantes contenidos que esperamos que sean de edificación, que esperamos que pueda compartir o incluso comentar o debatir. Si hay algo que decir, con todo gusto lo podremos considerar. Una vida reformada, así, sin espacios. Y ahí nos encuentra. También nos encuentran las demás redes sociales en Instagram, Facebook y Blogspot. Y esperamos que sea útil para cada uno de los que se unen a esta comunidad de estudio. Déjenme termino rápidamente con una mención, ya no de Apocalipsis, pero sí de un pasaje que está muy ligado a Apocalipsis, que es el libro de Daniel. En Daniel tenemos el testimonio de un rey que en su momento fue pues algo así como el Donald Trump de su época o el Vladimir Putin de su época. Estamos diciendo que fue el rey que gobernó sobre el imperio más grande de su época, que fue el imperio babilonio. Se llamaba Nabucodonosor y tuvo su dosis de humillación. Él, después de exaltarse tanto, Dios le humilla y hasta que no procede en arrepentimiento, el Señor no le deja libre de su calamidad. Y entonces en Daniel capítulo 4, él da este testimonio diciendo, ya entendí que el Dios Altísimo es el único que gobierna, es el único que tiene autoridad. Y él dice así, el Dios Altísimo, cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. Nota lo que está diciendo este rey, el rey más importante de su momento, el rey que tenía el mundo a sus pies, o al menos así consideraba él, está diciendo, hay alguien por encima incluso de quien gobierna en esta tierra, y este es el rey que es Dios Altísimo. Su reino es reino sempiterno. Su señorío es de generación en generación. Los reyes de esta tierra llegan al trono, se hacen viejos y mueren. El Rey de Reyes y Señor de Señores, una vez que ha ocupado el trono, nunca lo va a dejar. No hay golpes de Estado, no hay consultas ciudadanas para ver si sigue o no gobernando. Él es el único digno de gobernar, de ejercer dominio y autoridad, y por lo tanto es un gran honor y un gran privilegio ser parte de su reino. Ya discutiremos si esos 1000 años son simbólicos o literales, pero teníamos que comenzar por aquí, por quedar de acuerdo en que si de verdad este Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si su reino es un reino de autoridad, de verdad y de vida, nosotros debiéramos vivir en sometimiento a Él, debiéramos vivir guiados por su palabra y debiéramos gozarnos en que es un reino de vida. Nada nos puede atemorizar, nada nos puede vencer, porque Cristo nuestro Señor nos ha asegurado vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.